Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy correspondiente a sería el tema 4, el canal de Panamá y la neutralidad en el derecho internacional contemporáneo, correspondiente a la clase del 31 de agosto del 2020. Nosotros en clases anteriores hemos hecho referencia a la neutralidad como concepto, ¿sí? Ahora vamos a tratar de explicar lo que es la neutralidad, pero ya un poco más en la realidad, un poco más con aquellos estados o aquellas zonas que en algún momento dado gozan de este estatus de neutralidad. Esto es muy común en aquellas áreas que denominamos los canales marítimos, y más si son canales marítimos artificiales, donde en algún momento dado puede darse un interés del Estado ribereño en saber el control que él puede tener sobre esa vía que está en su territorio y cómo puede ser su comportamiento ante un conflicto bélico o ante una situación que se dé a nivel internacional, ¿sí? Entonces, dejando de lado los conflictos internacionales creados por las grandes potencias que siguen aspirando a repartirse el tercer mundo en zonas de influencia, entonces se trata de adoptar un régimen de neutralidad permanente, en primer lugar, y en segundo lugar, observar el interés de las grandes potencias que pretenden controlar estos canales marítimos, particularmente por el valor estratégico que esto significa. Y les digo en el tema del valor estratégico porque por ejemplo, Panamá está ubicada en una zona estratégica. El canal de Panamá está en una zona estratégica. Desde allí, desde donde está ubicado el canal, se da un claro control de todo lo que es Centroamérica y Suramérica y todo lo que es, podríamos decir, el Caribe. Entonces hay cierto control, cierta, podríamos decir, vigilancia, entre otras cosas, que ejercen las potencias que pudiesen estar fijar su interés en el canal de Panamá, precisamente para mantener ese control en esas áreas, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos estas potencias se sienten compelidas, podríamos decir, se sienten obligadas a que si en algún momento dado esa área es afectada, esa área es del canal, es atacada, pudiese darse entonces algún tipo eh, de apoyo, pudiese darse algún tipo de defensa contra esos espacios. En el caso del canal de Panamá, los Estados Unidos de América asumió el control absoluto de la vía marítima. El problema, sin embargo, tenía mayores proporciones, no solo era el canal. Los norteamericanos impusieron la existencia de una franja de tierra y de tierra cubierta por agua denominada zona del canal, con todas las características propias de un estado, ¿sí? Dicho en otros términos, se estableció una verdadera colonia con un sistema jurídico diferente al que imperaba donde estaba el territorio. Explico. Está Panamá, dentro de Panamá está el canal, ¿ya? Y en aquel entonces, ¿qué pasó? Como el canal definitivamente lo hicieron los norteamericanos, ellos inmediatamente aplicaron en ese espacio su jurisdicción. Significa que hubo un momento dado que en nuestro país se manejaron dos tipos de jurisdicciones, la panameña y la norteamericana. El mismo esquema se aplicó con educación, con salud, con vivienda, toda la autoridad administrativa. O sea, esa zona del canal tenía un gobernador que estaba nombrado por los Estados Unidos y que administraba esa zona canalera. Entonces, eso es un poco impactante para los que lo vivieron, porque, por ejemplo, si tú panameño querías ir a visitar esas áreas, te ibas a encontrar con un retén donde era como si entraras a otro país. Y así era, como si entraras a otra jurisdicción. Y que no se te ocurriera en ningún momento cometer un delito dentro de esa jurisdicción, porque se te aplicaba, recuerden que Estados Unidos
está dividido en estados y cada estado tiene su propia jurisdicción sobre sus temas penales, civiles, etc. Entonces ahí se aplicaba la ley del estado competente y, por ejemplo, en ese estado había pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted panameño pasaba por esa área canalera, estaba por ahí y cometía un delito de homicidio, probablemente usted iba a ir a juicio con tribunales norteamericanos, ¿ya? Con tribunales de Estados Unidos y con la consecuencia de la sanción que en ese estado tuviera ese delito. Entonces, esto era muy fuerte. Esto era muy fuerte porque esto atentaba mucho contra lo que es el principio de una intervención y de igualdad soberana. Ahora bien, ya cuando se firman los tratados de 1977 vienen otros temas. Esta situación se mantuvo bajo nuevas formas en los dos nefastos tratados que hizo Panamá. Uno fue interesante porque quedó abolido el tema de la perpetuidad, porque supuestamente Estados Unidos iba a mantenerse en la zona canalera a perpetuidad. No había un límite, no, todo, siempre. El tratado de 1977 lo que vino es a decir hasta aquí, solamente hasta aquí. Pero los norteamericanos mantienen el control operativo que incluyen bases militares en ese tratado, las iban a mantener hasta el 31 de diciembre de 1999, 12 del día. En ese momento, eso es lo que hizo uno de los tratados, todo lo que era la franja canalera iba a pasar a manos panameñas. Ahí no hay ningún problema. El problema viene con el otro tratado, que se refiere a la neutralidad permanente, y contiene una controvertida disposición que permite la intervención futura sin límites de tiempo después del 31 de diciembre, o sea que a perpetuidad, de los Estados Unidos si el canal actual tuviese en peligro. Aquí es donde viene el problema. Porque normalmente, y lo vamos a ver a medida que vayamos viendo lo de la clase, cuando un Estado se mantiene neutral o da dicho, yo soy neutral y de manera permanente, no hay fórmula de que los demás estados intervengan. Porque él ya se ha declarado neutral. Pero en el Tratado de Neutralidad de Panamá te dice que si esa área se ve compelida o se ve algún tipo de situación beligerante, Estados Unidos entraría. Entonces, eso choca totalmente con los principios de neutralidad a los que nos referimos en manera general, pero que están en el tratado y hay que cumplirlos. La neutralidad simple y la neutralidad permanente en el derecho internacional público. Existen dos tipos de neutralidad. Una que es temporal u ocasional, que esa es en la que el Estado decide no participar en cierta contienda bélica. Por ejemplo, si X y Y está en guerra, el Estado dice yo de manera temporal es en el tiempo que dure esa controversia, esa contienda beligerante, me mantengo neutral. Se termina la contienda, entonces se termina la neutralidad. En estos casos, se termina, dice, la neutralidad es posible en caso de conflicto armado y termina en el momento de la conclusión del tratado de paz entre los beligerantes. En consecuencia, en este sentido, no puede existir estados neutrales en tiempo de paz, ya, porque el Estado decidió de partida mantenerse neutral. ¿En qué momento? En el tiempo de la contienda. Se terminó la contienda y entonces él mantiene su posición como siempre la ha tenido. La neutralidad simple es un acto unilateral, o sea que lo hace un Estado de manera expresa o tácito, donde se excluye de una guerra determinada y asume una política de imparcialidad en sus relaciones con los beligerantes. ¿Ya? Es una declaración unilateral, el Estado se mantiene de una manera imparcial en su relación con los beligerantes y esa es la política que él va a manejar, de manera imparcial. Ellos están en guerra, yo no participo, yo no emito ningún concepto porque me mantengo neutral. Los estados que han adoptado un estatus de neutralidad temporal o ocasional no pueden permanecer neutrales en tiempos de paz, ya que la neutralidad simple solo es jurídicamente posible en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Por su parte, ya entonces entramos a ver lo que llamamos el Tratado de Neutralidad Permanente o neutralización, que es un estatus internacional,
cuya continuidad no está necesariamente ligada al concepto de Estado, ya que también puede caracterizar una región terrestre o un espacio marítimo o aéreo de uno o varios estados, e incluso a ciertos objetos, ¿sí? En esta neutralidad permanente es diferente porque es algo que está, como lo dice la palabra, perennemente, permanentemente. Entonces, yo puedo determinar como Estado qué sección o qué parte es permanente, ¿ya? Por ejemplo, mira, cuando se dio la guerra de las Malvinas entre el Reino Unido de Gran Bretaña y las Malvinas que estaban acá en Argentina, cuando se inicia desde el Reino Unido de Gran Bretaña, parte un buque hospital, precisamente que se ancló en el Atlántico para atender a los heridos. Esos tipos de buques, ese tipo de naves que son especialmente para atender a los heridos, enfermos y náufragos en tiempos de guerra son neutrales. No puedes atacarlos, porque lo que tienes ahí son civiles, personal de salud, ¿ya? Según la mayoría de los juristas internacionalistas, la neutralidad permanente, a diferencia de la neutralidad ocasional, no puede ser producto de una manifestación unilateral de la voluntad de un Estado, sino que este estatus jurídico es el resultado de un acuerdo entre las voluntades de varios Estados, ya sea que se trate de la neutralización de un Estado o parte de su territorio. Y cuando hablamos de parte de su territorio, estamos hablando de un río, un estrecho o un canal, y lo vamos a ver. No solamente el canal de Panamá es neutral. Jurídicamente hablando, no pueden ser neutrales por sí mismos. O sea, un canal no puede ser neutral por sí mismo. Tiene que haber un Estado, o tiene que haber un acuerdo entre Estados, o tiene que haber un acuerdo entre sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Pues los Estados y las organizaciones internacionales. Tiene que haber un acuerdo para que de ese acuerdo emane lo que llamamos el Tratado de Neutralidad sobre esas regiones, sobre esos lugares. ¿Y por qué? Porque la idea es que si ese lugar es neutral, todos los estados que están de acuerdo, que se les da conocimiento, tienen que respetar esa neutralidad, ese estatus de neutralidad permanente que tiene ese lugar, ese espacio. En esta categoría jurídica del derecho internacional encontramos numerosos casos y un ejemplo clásico es el de Suiza, en el que su neutralidad permanente tiene origen en la doctrina de su política interna que fue consagrada en el plano jurídico internacional. La política interna es, acuérdense que el Estado es soberano internamente, de manera absoluta. Entonces, el Estado puede decir internamente, mi política exterior va a ser neutral. No voy a participar en nada, quiero mantenerme neutral. Entonces, esa política interna es llevada posteriormente a los otros estados. Entonces, los otros estados se hace una declaración de garantías que data de 1815, en la cual se adhirió la Confederación Helvética el 27 de agosto de 1816. La neutralidad permanente de Suiza fue reconocida por todos los estados europeos durante las dos guerras mundiales. ¿Dónde está Suiza? Suiza está rodeada de todos los estados, pueden buscar el mapa, que estuvieron en la conflagración bélica la Segunda Guerra Mundial. Ella estuvo en el centro. ¿Alguien la tocó? No. En las dos guerras ella no fue tocada, porque ella ya había señalado su neutralidad como Estado. ¿Sí? De igual manera, Estados Unidos y otras potencias no europeas aceptaron ceñirse a la declaración de ese convenio de respetar la neutralidad de Suiza en ese momento. En el caso de una zona geográfica, terrestre, marítima, aérea, la neutralización significa que esta zona está exenta de toda actividad bélica. Por lo tanto, ¿puede dicha zona neutralizada transformarse en el teatro de operaciones de guerra? No puede. No puede en ningún momento transformarse en un espacio de conflicto. Y en tiempo de paz no puede ser considerada por ningún Estado como una zona militar destinada a la preparación de actos bélicos.
Entonces pudiesen ustedes preguntar, ok, si la zona del canal es una zona que se ha señalado en los tratados que es neutral, ¿por qué los Estados Unidos hacían operaciones, hacían entrenamiento en esas zonas? Bueno, no hay que perder de vista que en esas 10, allá les hablé de la distancia, no todo era franja canalera, ¿ya? Entonces yo me imagino que en esos espacios que aunque estaban cerca de la franja canalera, pero que pertenecían a Estados Unidos, ahí es donde hacían las operaciones. Allí en un momento dado donde realizaban las actividades. Lo que no puede pasar era que en esa zona se diera pie a un conflicto bélico. Eso sí no podía pasar. Algunas regiones y zonas neutralizadas son, por ejemplo, el Mar Negro, el Estrecho de Magallanes, los estrechos de Bósforo y Dardánelos, ya el Canal de Suez. Son zonas que, y mire que son zonas, no son estados, son zonas que han sido declaradas unilateralmente como zonas neutrales. ¿Sí? La costumbre exige también que un número considerable de potencias reconozcan esa declaración unilateral por parte de la neutralidad permanente que va a tener ese espacio dentro de ese estado. O, en algunos casos, por ejemplo, en el estrecho de Magallanes tenemos Chile y Argentina, que son dos países que están ahí, pero lo ideal es que los estados que están muy cerca o que transiten por estos lugares o estos espacios den su consentimiento tácito y reconozcan el estatus jurídico de que esa parte, ese estrecho, es neutral. ¿Sí? Así entonces puede concluirse que la verdadera neutralidad permanente o neutralización de un estado o de un territorio debe ser aceptado por las principales potencias. Debe ser aceptado porque aceptándola, entonces respetan lo que finalmente va a pasar en ese lugar. El problema de la efectividad de la neutralidad permanente depende del interés recíproco de las potencias en dejar al lado o a las zonas sujetas a la neutralidad permanente fuera de los conflictos armados y de sus rivalidades políticas, militares o económicas. Miren ustedes, ahí tienen un ejemplo. ¿Cuántas guerras desde 1914, en cuántas guerras ha estado involucrado Estados Unidos? Casi en todas. Que si la de Vietnam, que si la de Irak, que si en Afganistán, que si en todas. Pero en alguna de esas guerras se ha visto, por ejemplo, que se ha atacado el canal. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque se reconoce el concepto de neutralidad de esa área. El estatus jurídico del canal en el día de hoy. En el caso de los canales de Suez y de Panamá, se ha intentado adoptar un estatus de neutralización permanente. ¿Sí? Miren el caso, por ejemplo, también del canal de Suez. Egipto, el mismo Egipto, porque miren que acá en el caso de Panamá, Panamá no ha estado en conflictos, pero en el caso de Egipto, Egipto ha estado en problemas con Israel, ha estado en problemas con muchos países o lugares, él mismo como Estado, y en ningún momento ese canal, el canal de Suez que está en Egipto, ha sido atacado. ¿Por qué? Porque hay una convención que suscribe ante todo aquello definitivamente la neutralidad de ese espacio. La neutralidad sui generis del Canal de Panamá proviene actualmente de un acuerdo bilateral y de un protocolo de adhesión de terceros estados. Los terceros estados lo que vienen a hacer es reconocer esa neutralidad. El Tratado de Neutralidad del Canal y Funcionamiento del Canal de Panamá del 7 de septiembre de 1977 señala porque tiene términos ambiguos y unilaterales que poco a poco se ha ido interpretando y se han ido como acomodando en el tiempo. Permite que terceros estados se sumen al reconocimiento del estatus de reconozco que en Panamá existe una franja canalera que es neutral. Ese es el reconocimiento. En el cual están adheridos hasta 41 estados, incluyendo estados de Europa y de América Latina. Una de las condiciones que está sometida al Tratado de Neutralidad, al cual estamos haciendo alusión, versa lo siguiente. 1. Lo leo. Si el canal fuera cerrado o se interfiere con su funcionamiento, la República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno tendrá
independientemente del derecho de tomar las medidas que cada uno considere necesarias, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá para reabrir el canal o reanudar las operaciones según sea el caso. Este es uno de las frases o uno de los artículos que choca con el concepto de neutralidad permanente. Ahora, en principio, el canal no debe en ningún momento dado verlo como un objetivo o poder realizar alguna maniobra que vaya a afectar el canal. En principio no debe ser. Pero si sucediera, entonces el tratado, por eso se habla de términos ambiguos, porque el mismo tratado permite que ya sea Estados Unidos o ya sea Panamá hagan inclusive hasta el uso de la fuerza para que se reabra. Porque parte del primer tratado es el canal va a tener un funcionamiento ininterrumpido. Por eso es que en el canal no se permite ni siquiera los sindicatos, ni las huelgas, ni nada de esto, porque cualquiera de estas cosas pudiese afectar el tránsito ininterrumpido que ya está establecido en el tratado. El artículo 2 señala, el numeral 2, nada en este tratado impedirá a la República de Panamá ni a los Estados Unidos de América, de acuerdo a sus respectivos procedimientos constitucionales, concertar cualquier acuerdo para facilitar en cualquier momento posterior al 31 de diciembre de 1999 el cumplimiento de sus responsabilidades para mantener el régimen de neutralidad establecido, incluyendo acuerdos o arreglos para el estacionamiento de cualquier fuerza militar estadounidense o el mantenimiento en la República de sitios de defensa, ¿ya? Por eso es que no nos podemos extrañar, porque el mismo acuerdo, el mismo tratado, ya te contempla que pueden haber lugares de defensa del canal, porque no estamos exentos. En un mundo donde se han dado 2 guerras mundiales, donde tenemos cualquier cantidad de guerras civiles, donde en algún momento dado ahora tenemos terrorismo y tenemos otras cosas, y me tienen que haber estos sitios de defensa de estos espacios. Entonces, también este tratado perturba la consecución de un régimen de neutralidad genuino. Sí, va a chocar. Y se los dije anteriormente. ¿Por qué? Porque un concepto de neutralidad significa que no debe nadie intervenir. Pero el mismo tratado permite que ya sea Panamá o Estados Unidos intervengan ante una situación. Entonces, para obtener un adecuado nivel de protección del canal, sus operaciones e instalaciones es de forzosa necesidad que el país ísmico reciba el apoyo de los países latinoamericanos y de aquellas potencias, porque ellos van a utilizar el canal, lo utilizan, pero lo importante es que todos estos países que han firmado y han corroborado este tratado respeten ese concepto de neutralidad sin ningún tipo de, podríamos decir, de resabios de que pueda ser intervenido o que pueda ser afectado. Cuando los principios de neutralidad permanente y de libertad de navegación sean estrictamente aplicados, tal y como fueron proclamados por la Convención de Constantinopla en 1988, para la libre navegación del Canal de Suez en 1888, y el Tratado Británico-Americano, High-Pauncefoot, de 1901, en los cuales se afirmaba el derecho de libre paso a todas las potencias, sin distinción, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Y esto es un tema que ha sido contemplado incluso a nivel constitucional. Les preguntaba yo, ¿saben dónde está regulado el tema del canal en la Constitución de Panamá? Tiene rango constitucional. Pues está en el capítulo 14, ¿sí? En el título 14. Y es una cosa bien interesante porque ya desde ahí, ya desde ese capítulo, y suena interesante porque te dice, título 14, Canal de Panamá, ¿sí? Dice, el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña. Permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones
y su uso estará sujeto a los requisitos, condiciones que establezca esta Constitución, la ley y su administración. Del 315 al 323, ¿ya? Está regulado el tema del canal. Por eso es que cualquier cosa que tenga que ver con el canal tiene que ir a un referéndum, tiene que ir a una consulta popular para no afectar lo que ya está establecido hasta hoy en día. O sea que imagínense la importancia que tiene esto a nivel internacional. Ok. Cerramos aquí el tema de neutralidad y pasamos entonces a ver, ya entrando en materia, de lo que sería el derecho internacional humanitario, iniciando nosotros con algunas definiciones que son importantes que ustedes manejen para poder saber de qué se está hablando, ¿sí? En el derecho internacional humanitario, que es el DIH, para cuando vean las siglas, no se extrañen y no piensen, no sepan qué es derecho internacional humanitario. Se habla del jus in bellum, que es el derecho que regula la forma en que se conducen las hostilidades. El jus in bellum significa el derecho en la guerra. ¿De qué forma se van a conducir las hostilidades? Ahí hablan de hostilidades, pero es precisamente la actividad que realizan los beligerantes. La finalidad es estrictamente humanitaria. En el caso del derecho internacional humanitario, es un derecho que se aplica en tiempo de guerra, pero se aplica, entre otras cosas, a aquellas personas que sufren los daños de la guerra, ¿sí? Los sufrimientos causados por esos conflictos armados. Independientemente si es tal o cual, lo importante es tratar de menguar, tratar de ayudar en que en ese conflicto se están dando una serie de atrocidades, personas con heridas, enfermos, náufragos, toda la ayuda que se le pueda dar a estas personas. La distinción clara entre el jus in bellum y el jus ad bellum es de comparación reciente. Antes no se usaban, sino fue después de la Segunda Guerra Mundial. La finalidad del derecho internacional humanitario, como señalamos anteriormente, es limitar los sufrimientos de las personas o los sufrimientos resultantes de la guerra, mediante la protección y asistencia de las víctimas en lo mayor posible. No me importa de qué bando es, lo importante es asistir a las víctimas del conflicto armado. Regula los aspectos del conflicto que son de interés humanitario, que es el derecho en la guerra. Sus disposiciones se aplican a las partes beligerantes, independientemente de las razones del conflicto. La justicia o la injusticia de las causas que defienda cada parte. Independientemente de eso, el derecho internacional humanitario se aplica. Entonces nosotros encontramos el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, y el contra bellum, que es el derecho de defensa o prevención, hablan aquí, que procura limitar el recurso a la fuerza entre estados. En principio, la Carta de las Naciones Unidas, ¿qué dice? Que los estados deben abstenerse de utilizar la fuerza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Eso es la premisa número 1. Pero yo les pregunto algo. Si un estado es atacado, ¿qué tiene que hacer él? ¿Ya? Tiene que defenderse y eso se llama legítima defensa. Entonces el capítulo 7 de la Carta te da la respuesta. Te habla de la legítima defensa. Te habla de que el Consejo de Seguridad, cuando se dé una actividad que atente contra un Estado, inmediatamente actuaría en defensa. Estamos hablando de que esa actividad que realizó ese Estado es violatoria de los principios internacionales. Y usted sabe cuáles son los principios. Soberanía, integridad territorial, no intervención en los asuntos internos del Estado, principio de libre determinación de los pueblos, etc. Así un Estado violenta uno de esos principios, ¿qué le toca al otro? O pedir ayuda o él mismo defenderse. Y en pedir ayuda puede ir a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas decidirá, como en el caso de la guerra entre Irak y Kuwait, si apoya a el Estado. ¿Ya? Entonces, en caso de los conflictos armados internacionales, suele ser difícil determinar qué Estado es culpable de haber infringido los artículos de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, la aplicación del derecho humanitario no implica la denuncia de parte culpable, pues ello podría suscitar controversia y paralizar la aplicación de este derecho. Por eso que la finalidad, y vamos terminando ya con esto,
es proteger a las víctimas de la guerra y sus derechos fundamentales, más allá de la parte a la que pertenezcan. Por ello es el jus in bellum, o sea, el derecho a la guerra es independiente del derecho a la guerra y el derecho a la prevención a la guerra. Lo importante de todo esto como conclusión es que el derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de guerra, se aplica independientemente de dónde son los beligerantes o se aplica a todo el mundo porque lo que él busca es menguar, ayudar, sobrellevar esos heridos, ayudar a esos heridos, enfermos, náufragos, ayudarlos a que se les curen sus heridas. También el derecho internacional humanitario tiene que ver con la protección de la población civil, de los bienes culturales protegidos. Ya es un cúmulo de normas que están establecidas en 4 convenios y sus protocolos. Nosotros vamos a revisarlos cada uno de ellos muy por encima, porque entrar en profundidad nos podría tomar incluso hasta más de un año por encima para que vea lo que contemplan esta normativa. Hasta aquí llega el material entonces correspondiente a primer parcial.